Muy buenos días para todos. Muchas gracias por el esfuerzo de estar aquí ya en el último día, un sábado en la mañana. Pero el evento ha estado muy bueno y este simposio, por supuesto, no va a estar por debajo de esa expectativa. Tenemos un excelente simposio de dengue, en este caso patrocinado por Takeda, en el cual contamos con un importante grupo de conferencistas, tanto nacionales como extranjeros, los cuales nos van a brindar unos temas muy importantes y de interés en este momento. Me acompaña en esta moderación para esta sesión el doctor Jesús Tapia García, que es infectólogo de la costa. El doctor Jesús Tapia es en este momento además el presidente del capítulo Caribe de la Asociación Colombiana de Infectología. También obviamente muy preocupado por esta temática que justamente en la costa es cotidiana. Bueno, para empezar esta sesión es para mí un inmenso gusto hacer esta presentación de nuestro primer conferencista, que es el doctor Juan Carlos Navarro Castro. Y primero por ser paisano, segundo porque fue mi profesor también, en doctorado, en maestría, y el doctor Juan Carlos Navarro es realmente uno de los preocupados y de hecho de las pocas personas que trabajan esta temática en Sudamérica, específicamente en lo relativo a vectores, control vectorial y en particular en lo relativo a arbovirus. El doctor Juan Carlos Navarro es biólogo especializado en ecología de vectores de enfermedades, con PhD en entomología médica, con disertación particularmente en sistemática molecular y ecoepidemiología de arbovirus. Tiene 30 años de experiencia en ecoepidemiología de enfermedades transmitidas por vectores y arbovirus, filogenética molecular y evolución de vectores, parásitos y virus. Él es profesor, full professor de la Universidad Internacional UISEC Ecuador, en Quito, que es desde donde nos acompaña, y le doy la más calurosa bienvenida al doctor Juan Carlos Navarro, que nos va a hablar sobre la importancia del control vectorial en dengue. Hemos avanzado en el control vectorial de Aedes. Bueno, muy buenos días con todos y con todas. Muchas gracias principalmente a Sinvir y en especial a mi querido amigo y colega doctor Alfonso Rodríguez Morales, y agradecer por la invitación para estar aquí de nuevo en un evento presencial. Ya nos habíamos visto bastantes veces por las pantallas, pero regresamos a la presencialidad y es un placer además regresar a Colombia, país que siempre me ha recibido de excelente manera, muy caluroso, con muchos amigos y colegas, no solamente del área, sino fuera del área. Así que para mí es un placer y siempre me voy con ganas de volver, y esta no será la excepción. Así que bueno, vamos a empezar hablando un poquito de lo que se me dijo que viniera a conversar un poco, que tiene que ver con la importancia del control vectorial en dengue particularmente. En este caso, la primera pregunta que nos podríamos hacer es si hemos avanzado realmente en el control vectorial de dengue. Y vamos a ver un poco acerca de esto y cuál es la importancia, que puede que sea en algunos casos muy evidente, pero vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Esta diapositiva es un poco para mi amigo Tony Suárez, no sé qué se me hizo, que trabaja mucho con la parte de ofidios y otros animales que son dañinos y mortales, pero le voy a tener que contar el cuento de que realmente el más mortal son los mosquitos. Y dentro de los mosquitos tenemos, por supuesto, los transmisores de arbovirus, y vemos en una imagen acá de los diferentes arbovirus que circulan en el continente y algunos que pueden tener la posibilidad de introducción, como Usutus, Leaky Forest, Onionion, y todos los que están circulando permanentemente en el continente. Y ven que en grande, por supuesto, el que tratamos hoy, que es dengue, que es el arbovirus más importante a nivel mundial,
y también en el continente. La situación del dengue en América Latina, ustedes podrán verlo incluso hasta el 2022, que ha sido pues de incremento desde muchos años atrás, y vemos arriba la curva a nivel continental, pero sobre todo en Latinoamérica, pero vemos también abajo cómo se comporta el dengue en Colombia. Fíjense que tenemos siempre un proceso endemoepidémico, ¿no?, con varios picos, y vamos a ver qué es lo que sucede con esto y por qué es importante el control vectorial. Fíjense que la situación tiene sus patrones característicos también dependiendo del área del continente. Ahí vemos el cono sur, vemos el área de Centroamérica y México y la subregión andina, que tiene un comportamiento similar. Podemos también hablar de que evidentemente tenemos una cocirculación de los 4 serotipos. Entran, salen, pero también permanecen, por ejemplo, cocirculación de 2 serotipos. Esto permite o ha hecho que en muchos de estos países tengamos un proceso endemo-epidémico y, por supuesto, un proceso endémico constante. ¿Quiénes son los responsables? Aquí tenemos a los 2 principales responsables. Aedes aegypti a la izquierda, Aedes albopictus a la derecha. Aegypti introducido desde África y Aedes albopictus desde Asia. Y cuestión increíble para que ustedes vean que Aedes aegypti creo que es el único insecto que tiene un libro escrito en el año 60 con 750 páginas donde se describen gran cantidad de cosas entre morfología, fisiología, ecología, todos los intríngulis de este mosquito, toda su vida privada está descrita en este libro. Sin embargo, pues tenemos y todavía tenemos transmisión de dengue en todo el mundo y por supuesto en Latinoamérica. Si ustedes ven arriba el patrón de transmisión geográfico para el dengue y comparan con la distribución de Aedes aegypti, pues verán que hay mucha similaridad. El mismo patrón de Aedes aegypti es el patrón de transmisión de dengue, siendo también un patrón similar de distribución para Aedes albopictus. Ahora, viendo esas 2 gráficas anteriores, nos podemos preguntar entonces, ¿por qué es tan importante el control vectorial? Pues parece simple y evidente, ¿no? Si nosotros no tenemos el vector, si podemos controlar el vector o eliminarlo de algunos sitios, pues podríamos también eliminar o controlar la transmisión del dengue. Ahora, la otra pregunta, ¿es esto tan sencillo? Pareciera ser muy simple. Si nosotros comparamos el ciclo de transmisión de dengue con cualquier ciclo de las encefalitis, por ejemplo, donde tenemos diferentes vectores, hasta 22, 23 vectores, diferentes hospedadores, ambientes selváticos, ambientes rurales, incluso ambientes urbanos, mientras que el ciclo del dengue es bastante simple. Mosquito, transmisión del virus entre humanos, mosquitos y humanos. Simple, yo creo que sería fácil controlarlo, a diferente que puede ser cualquiera de estos otros arbovirus con ciclos complejos. Por lo tanto, si nosotros lograríamos una reducción poblacional o control del mosquito, ¿verdad?, lo eliminamos, ¿qué deberíamos esperar? Que tengamos una extinción local al menos del virus. Sin embargo, eso no sucede así. Fíjense el histórico de Aedes aegypti en el continente y miren cómo solamente en los años 60 hubo un control más o menos masivo, pero de resto han habido reinfestaciones en todo el continente. ¿Qué es lo que implica esto? Bueno, un fracaso total, fracaso continental y además un fracaso mundial, porque seguimos teniendo Aedes aegypti en la mayoría de las poblaciones en el área tropical y subtropical. Y si vemos a Colombia, pues miren la distribución y la presencia de Aedes aegypti en Colombia. Además, se hacen prospecciones desde el punto de vista de modelos de nicho ecológico y vemos cómo no hay en el futuro nada prometedor, porque incluso podemos tener expansión de la distribución geográfica tanto de Aedes aegypti a la izquierda como de albopictus a la derecha. Ahora, ¿dónde se enfocan normalmente los patrones de control? Pues sobre algunas partes del ciclo.
Y ahí vemos que el ciclo, pues en la fase en la cual normalmente ha sido atacado es la fase del adulto, que es el volador, el que se alimenta y el que transmite. Y pues muchas acciones se han implementado, como sobre todo acciones de insecticidas, controles con manejo integrado, pero también en la fase larval también ha habido acciones también desde el punto de vista de insecticidas, pero controladoras o reguladoras de crecimiento, y muy poco en la fase de pupa, porque bueno, es una fase que no se alimenta y además es más difícil controlar, y una fase importantísima que es la de huevos, que tampoco se ha tocado mucho. De hecho, es la fase más importante desde el punto de vista de los aedinos y sobre todo de Aegypti, porque tiene huevos resistentes a la desecación. Esto implica que esos huevos pueden permanecer por 6 meses o más secos, una vez que han sido depositados en agua. Ese recipiente o ese ambiente se seca y pueden permanecer viables hasta por 6 meses o un poco más. Eso es lo que hace que Aedes aegypti sea un excelente invasor y además que pueda ocupar diferentes sitios y tener persistencia en los diferentes ambientes. Esta es la fase, y eso es lo que hizo que justamente Aedes aegypti entrara al continente en la época de la colonia en este tipo de recipientes, donde venían evidentemente en agua, pero si estos recipientes en varios meses se consumían, pues los huevos quedaban adosados a las paredes, y luego que llegaban al continente, pues una vez en contacto nuevamente con agua, eclosionaban los huevos y ahí empezaba un nuevo ciclo de desarrollo, y es lo que hace precisamente que sea un eficiente vector desde el punto de vista de invasión y además de persistencia en las áreas, a pesar de que no exista lluvia o que no existan ambientes húmedos. Aedes albopictus, que es la otra especie importante, también es la versión moderna de Aedes aegypti, quien se introdujo en África, pero en este caso albopictus en Asia en los años 80, en Brasil y Estados Unidos, y ahora se ha dispersado por casi todo el continente también, y entró en estos casos por un mecanismo de transporte más moderno y con llantas o cauchos de desecho que eran transportados, y los huevos venían adosados a estos cauchos. Eso hizo que, por supuesto, entrara al continente y se dispersara incluso mucho más rápido de lo que lo hizo Aedes aegypti. Tenemos otro problema, que es ahora la introducción de Aedes vittatus, que se detectó en República Dominicana y en Cuba, y que es un vector con las mismas características, y que podría ser un tercer problema que vamos a estar sumando, por si no fuera poco el control de Aedes aegypti. Y entonces fíjense que desde el punto de vista de aislamientos virales y transmisión de los 3 vectores, pues tenemos Aedes aegypti y Aedes vittatus con características muy similares, y Aedes albopictus con una competencia vectorial mucho mayor, con una gran cantidad de virus que pueden transmitir, hasta 23 virus distintos. Sin embargo, tiene un comportamiento de picado un poco más ecléctico, porque se alimenta no solamente de humanos, sino de otros animales silvestres o domésticos. Sin embargo, Aedes aegypti pues, es particularmente ávido por sangre humana. Si vemos un poco hacia el control, pues fíjense cómo se han incrementado los trabajos que tienen que ver con Aedes aegypti control. Y todos tienen un mismo patrón. Desde los años 20, 50, los 30, fíjense cómo ha ido incrementándose el número de trabajos sobre Aedes aegypti control, sobre Aedes aegypti control, utilización de insecticidas, control genético, mosquitos modificados, y el mismo patrón lo observamos en reguladores de crecimiento, el uso de Wolbachia, factores climáticos, socioeconómicos, incluso participación comunitaria. Recientemente se ha estado trabajando con Wolbachia como un factor de control que podría ser prometedor y muy importante. Sin embargo, fíjense que en esta revisión del año pasado, pues, y algunos trabajos que se han incluso estado haciendo aquí en Colombia y en 4 países adicionales, el programa de control, pues se está viendo que no es totalmente eficiente. Hay fallas en cuanto, por ejemplo, que Wolbachia puede no ser eficiente desde el punto de vista de lo que se espera en zonas con altas temperaturas, precisamente las áreas tropicales.
Y además, la variabilidad, ya se ha encontrado variabilidad en las cepas de Wolbachia, que algunas son eficientes y otras no. Entonces eso está dando un problema para que esto realmente sea un mecanismo de control que pueda hacer lo que se esperaba. Y otra pregunta que todavía no se ha respondido, porque estos trabajos son muy recientes, es si realmente estos vectores introducidos con Wolbachia van a tener un éxito evolutivo, un éxito de sustitución de las poblaciones, lo que se llama un fitness, sobre las poblaciones naturales. Y eso está en duda, como en muchos de los otros mecanismos que se han utilizado de control genético, por ejemplo. En cambio, fíjense cómo esa fase tan importante como son los huevos, la fisiología, la resistencia a la desecación, muy poco se ha estudiado. Recientemente, algunos trabajos con respecto a huevos, con respecto a la fisiología. Y otro punto importantísimo que hemos detectado con respecto a la parte climática y la eclosión de huevos, que es el intervalo diario de temperatura. Cuando tenemos un amplio intervalo de temperaturas muy altas y muy bajas en el día, eso hace que los huevos no eclosionen. Y por eso es que en zonas altas, por ejemplo, por encima de 1700 metros de altitud, donde hay una amplitud térmica amplia, pues no existe Aedes aegypti. Es el factor quizás más importante, mucho más allá que la temperatura media o que la temperatura mínima. Y si vemos estos patrones, podemos tener patrones que no podemos controlar, como son precipitación, temperatura máxima y mínima, son factores que no podemos tener control sobre ellos. Y vemos cómo estos factores hacen que tengamos una distribución del vector de esta manera, concentrados en esta parte central, pero aquí, además de eso, vamos a tener factores socioeconómicos y también aquellos de precipitación que van a estar involucrados en la presencia y persistencia del vector. Y por supuesto la orografía, esta parte de altitud que está muy relacionada con estos factores de temperatura mínima y de amplitud de temperatura diaria, son importantes, sobre todo en la área andina. Ese factor de altitud es un limitante por el cual en la mayoría de los países por encima de 1700 metros no encontramos Aedes aegypti, a excepción de Colombia, México y Bolivia, donde hay reportes por encima de los 2000 metros. Sin embargo, son, como dije, excepciones. Fíjense como uno de estos factores predestinan de alguna manera lo que son los brotes. Esto es un ejemplo en un área andina, como en el año 2005, 2007, 2009, hay 3 picos de dengue, ¿verdad?, de transmisión, y están asociados a aumento de la temperatura media semanal, a aumento en la precipitación y a la disminución de la amplitud térmica. Eso nos hizo ver cómo estos factores, por debajo de esos niveles, ocurre la transmisión endémica, y luego cuando cambian estos 3 factores, pues tenemos los 3 brotes o los procesos epidémicos. Pero ahora tenemos los factores importantes como los socioeconómicos y socioambientales, que son controlables, pueden ser controlables. Podría uno pensar que sí. Y estos factores tienen que ver con lo que son las deficiencias en el suministro de agua potable por tubería en la mayoría de las localidades, sobre todo de sitios de baja altitud, y que además tienen patrones de lluvia con momentos o meses de sequía y meses de lluvia. Y lo otro es la disposición de desechos sólidos. ¿Qué tiene que ver estas dos cosas con Aedes aegypti? Bueno, que mientras unas poblaciones tienen deficiencia en el suministro de agua potable por tubería, pues estas poblaciones humanas necesitan almacenar agua, porque no lo tienen diariamente o tienen muchas interrupciones. Esos procesos de almacenamiento de agua son justamente los sitios perfectos para Aedes aegypti, y donde se crían en la mayor parte de América Latina en zonas por debajo de 1700 metros. Y la disposición de desechos sólidos, ¿qué tiene que ver? Bueno, que si no hay una disposición de desechos sólidos en este caso, porque normalmente son orgánicos, pero latas, potes, que en muchas de estas localidades se dejan en las partes traseras de las casas o en terrenos baldíos, pues es otro sitio de cría para Aedes aegypti. Mientras no tenemos precipitación, pues los vectores se crían aquí. Pero cuando hay precipitación, tenemos vectores acá y vectores en donde se están criando en estas áreas con desechos sólidos. Y fíjense el ejemplo,
como vemos que el vector permanece, y estas son capturas de adultos, durante un periodo súper seco. Y vemos cómo se sigue presentando los vectores tanto fuera como dentro de las casas, a pesar de que no hay lluvia, que normalmente la gente pues asocia la lluvia con la presencia del vector. Pero ¿por qué permanece? ¿Por qué la persistencia del vector en estos periodos secos? Bueno, justamente porque tiene todos los recipientes de cría. Y aquí se producen todos los adultos necesarios para que se mantenga la transmisión, y si hay presencia de diferentes serotipos es lo que promueve justamente la persistencia del vector, la persistencia del virus y la endemicidad de la transmisión. Un factor adicional con Aedes albopictus en este caso tiene que ver con que esta revisión que hicimos el año pasado, que se publicó en esta revista, en Insects, pues que en el caso de Aedes albopictus parece ser mucho más importante la transmisión vertical, la transmisión de madre a hijo y a la descendencia del virus, y no la horizontal como Aedes aegypti. ¿Eso qué podría implicar? Y la pregunta es, ¿será que Aedes albopictus, que se conoce muy poco de cuál es su papel realmente en la transmisión en América Latina, esté actuando como un reservorio del virus en periodos interepidémicos? Esa es una pregunta que sería interesante resolver y que no tenemos hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que podríamos ver con respecto a el éxito de Aedes aegypti desde el punto de vista evolutivo, como invasor, como persistente, y que hace complicado justamente su control? Bueno, tiene una gran capacidad de invasión, dispersión, reproducción y persistencia, pero fíjense esos 5 puntos: huevo resistente a desecación, alta fecundidad y un ciclo de vida muy corto. En menos de una semana podemos tener una siguiente generación. Plasticidad fenotípica, puede ocupar cualquier tipo de recipiente. Hay un ejemplo en Puerto Rico que hicieron un control casi absoluto de todos los recipientes, que normalmente son recipientes que tienen agua, se puede decir limpia, agua clara, y bajó la población de Aedes aegypti y luego empezó a incrementarse. Los investigadores estaban intrigados que qué pasaba si la mayoría de los recipientes se habían controlado y se habían eliminado. Bueno, Aedes aegypti empezó a invadir letrinas y ahí regresó nuevamente a tener una densidad poblacional mucho más alta. Luego, por supuesto, que tiene una asociación directa con el ambiente humano. Los humanos somos los que les damos los factores de cría y para que se desarrolle. Y, por supuesto, como les comenté, las deficiencias en servicios públicos, sobre todo suministro de agua potable y desechos sólidos. Pero hay un factor adicional que es complicado y tiene que ver con las fallas en el ordenamiento territorial que tiene la mayoría de los estados en Latinoamérica y también en áreas tropicales, por ejemplo en Asia. Hay una ausencia completa de una política de Estado para cumplir realmente una planificación urbana apropiada. Hay mucha permisividad en lo que son las invasiones humanas en nuevos terrenos, nuevos territorios. Eso implica que son nuevos barrios en los cuales no tienen los servicios públicos, ni el Estado se los suministra. Y esos servicios públicos empiezan justamente por suministro de agua potable y por la disposición de desechos sólidos. Entonces, esas fallas en servicios públicos son importantes porque tienen que ver con una planificación de ordenamiento territorial y una política de Estado que debería cumplirse y que evidentemente no se cumple. Y lo otro es la heterogeneidad urbanística que tenemos en América Latina, donde tenemos barrios donde hay casas muy bien realizadas que incluso tienen tanques de agua, pero tenemos al lado, en la misma cuadra, una casa muy precaria donde no hay ni suministro de agua potable, ni tienen disposición de desechos, y eso hace complicado una estrategia de control, porque no podemos estratificar completamente diferentes áreas, sino que depende justamente de que dentro de una misma localidad tenemos diferentes tipos de ambientes, sobre todo microambientes. Entonces, ¿qué podríamos pensar en esta? Lo hice a propósito como para decir, necesitamos nuevas estrategias o métodos de control, con signo de admiración. Pero podríamos decir, necesitamos nuevas estrategias o métodos de control. Cuando ustedes vieron que se han aplicado una cantidad de cosas y se han diseñado ciertas estrategias, pero que hemos visto que es un fracaso, ¿no?
Podríamos trabajar con epigenética, tratar de establecer cuáles son esos genes de resistencia a la desecación de los huevos, como para poder tratar de interrumpir esa dispersión o la persistencia del vector. Seguir utilizando machos estériles, pero realmente necesitamos un manejo integrado. Y ese manejo integrado involucra muchos de esos mecanismos de control, pero sobre todo algo que no podemos controlar, que es la política pública. Y esa política de Estado es la que falla, y mientras eso siga fallando, pues vamos a tener problemas con Aedes aegypti y con los otros dos vectores. Entonces, finalizando, pues, ¿cuál era la pregunta inicial? ¿Es importante el control vectorial en dengue? Evidentemente sí, ¿no? Parece. ¿Se requieren nuevas aproximaciones? Sí, pareciera también que se requieren nuevas aproximaciones, pero es necesario esa voluntad y política de Estado que apoyen justamente estos dos factores tan importantes en el desarrollo y la persistencia del vector. Mientras eso no siga pasando, pues vamos a tener esas deficiencias, vamos a tener los recipientes, vamos a tener el vector, su ciclo de desarrollo, vamos a tener picos epidémicos y un proceso endémico como esa gráfica en Colombia, y evidentemente vamos a seguir teniendo población enferma de dengue, con todo lo que eso se considera, ¿no?, desde el punto de vista de morbilidad y también de mortalidad. Eso es todo. Muchas gracias.